muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial desde los 96.9 MHz de WIS Stereo. Aquí estamos, como todos los viernes, acompañándolos en este regreso a casa. Espero hayan tenido una excelente semana y de verdad, mil gracias por su fiel sintonía. Y bueno, para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Fernando Rivero y los invito para que se pongan cómodos porque aquí comienza este encuentro muy personal, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, y sean todos bienvenidos a un viaje emocionante hacia el autodescubrimiento y el crecimiento personal. En este episodio muy personal exploraremos el fascinante mundo de la inteligencia emocional. A lo largo de la próxima media hora exploraremos historias inspiradoras, consejos prácticos y ejercicios que te ayudarán a fortalecer tu inteligencia emocional. Aprenderás a identificar y comprender tus emociones, a regularlas de manera efectiva y también a utilizarlas como una herramienta poderosa para el éxito en todas las áreas de tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las emociones impactan en cada aspecto de tu vida, desde tus relaciones hasta tu éxito profesional? Pues prepárate para desbloquear los secretos de tus sentimientos y aprender a utilizarlos como tus aliados. La inteligencia emocional es la clave para tomar el control de tus sentimientos, mejorar tus relaciones y alcanzar tus metas. Así que no te pierdas esta oportunidad de transformar tu vida desde adentro hacia afuera, porque hoy estamos abriendo la puerta a un mundo de posibilidades emocionales que te cambiará para siempre. Pero antes de continuar, quiero recordarles que semanalmente este espacio muy personal lo pueden sintonizar todos los viernes a las 5:30 de la tarde por WIS Stereo 96.9 MHz y también los miércoles en retransmisión a las 6:30 de la tarde por WIS AM 670 kHz en Bucaramanga. Y por supuesto, nos pueden escuchar a través de la plataforma emisoras.wis.edu.co. Y bueno, después de estos breves avisos parroquiales, damos inicio, con el apoyo de nuestro amigo Hernando Vega en el control, a este nuevo episodio, a este nuevo encuentro muy personal. Y por supuesto, con el tema de hoy, descubriremos estrategias efectivas para manejar el estrés, mejorar tus habilidades sociales y alcanzar un mayor bienestar emocional. Y bueno, hoy nos acompaña una invitada muy especial que ya hace parte de la familia muy personal. Se trata de Diana Milena Hernández, psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia. Dianita, qué placer tenerte nuevamente muy personal. Bienvenida. Gracias, Fernando. Buenas tardes, ¿cómo vas? Pues contenta de estar una vez más acá compartiendo con ustedes. Qué rico que hagas parte de esta familia. Bueno, Dianita, antes de adentrarnos en este fascinante mundo de la inteligencia emocional, queremos que nos ayudes a comprenderla en términos simples. ¿Qué es la inteligencia emocional y cómo puede impactar nuestras vidas y relaciones cotidianas? Adelante. Bueno, inteligencia emocional, a ver, resumámoslo, es la capacidad para reconocer, identificar los sentimientos propios y los ajenos, ¿sí? Adicional es la habilidad que tenemos para manejarlos. Entonces, dos palabras claves en qué es inteligencia emocional: capacidad de reconocerlos y habilidad para manejarlos. No solo nuestros sentimientos y nuestras emociones, sino los sentimientos y las emociones de los demás. Vea, pues muy interesante. Pero yo creo que la mejor manera de entender algo es a través de un ejemplo. Por eso, hoy quiero compartir con todos ustedes dos ejemplos muy sencillos de situaciones cotidianas que se pueden presentar tanto en el ambiente laboral como en la casa con nuestra pareja. Y pues de esta manera comprender por qué es importante aprender y desarrollar esa inteligencia emocional para el éxito personal y profesional. Empecemos con el primer caso. Imagina dos colegas de trabajo, Ana y Juan, que constantemente tienen desacuerdos sobre la asignación de tareas y la colaboración en proyectos. Ana siente que Juan no valora sus ideas y siempre toma decisiones sin consultarla. Juan, por su parte, piensa que Ana es inflexible y que no considera sus puntos de vista. En este caso, la inteligencia emocional, ¿cómo podría ser aplicada? Bueno, empezando deben sí o sí, Ana y Juan, empezar a tener una comunicación, ¿sí?
Porque date cuenta que en el caso los dos dicen, yo pienso que el otro está pensando y yo siento que el otro está sintiendo. Están en una hipótesis irracional creada por ellos mismos en base al conflicto que tienen. ¿Cómo pueden empezar a aplicar inteligencia emocional? Recordemos que es la capacidad de reconocer e identificar, ¿sí? Entonces, primero reconozco qué emociones me está causando el desagrado, el desacuerdo, para poder gestionar la emoción y poderle comunicar a la otra persona lo que está pasando. Esta sería la mejor manera de poder garantizar y mejorar la relación. Dejar de vivir en esa hipótesis de lo que yo pienso, de lo que yo creo, ¿sí? O sea, dejar de suponer. Dejar de suponer y llevar a la realidad. Una vez puedo identificar, tengo la habilidad o el compromiso para manejar mi emoción con el otro. Si yo pude reconocer que quizás mi actitud o mi comunicación está siendo cortante, en el caso de Ana, ¿sí? Ana se pone a pensar, se da cuenta que quizás ella puede cooperar y cuando lo identifica le comenta a Juan automáticamente también va a hacer una historia, ¿sí? Va a coger y alimentar la situación y los dos van a llegar a un acuerdo. Dejan de vivir en ese mundo de conflicto que cada uno creó por aparte y le dan una solución al mismo problema. Y yo creo que este ejemplo, que de hecho lo puse porque creo que es el ejemplo más común, digamos, y cotidiano en las relaciones laborales, porque normalmente sentimos que o no nos tienen en cuenta o sentimos que no le dan importancia a las opiniones que decimos y la otra persona puede estar pensando que yo no acepto, que soy inflexible, que no entiendo la posición de los demás. Y a veces uno se crea como que esos mismos conflictos a nivel mental de creer que el otro está pensando y yo creo que está pensando, pero al final todo se queda en pensamientos y creo que ahí está el problema, según lo que tú dices. Claro, ahí está el problema porque tú estás creyendo algo que el otro no se sabe si es cierto. Y es importante al hablar de inteligencia emocional saber que es intrapersonal, y cuando hablamos de intrapersonal estamos diciendo que tenemos la capacidad de tomar e identificar esas emociones, transformarlas y aplicarlas en conductas reales de nuestro diario vivir, ¿sí? Y hablamos que es interpersonal, que es la capacidad de comprender y de ponernos en los zapatos del otro. ¿Para qué? Para que así estamos respetando las emociones del otro. Entonces, esos dos conceptos van unidos en un caso como este, porque son dos partes creyendo tener la razón frente a lo que el otro está pensando, se supone, ¿no? Pero pues se pierde completamente la comunicación y es muy común en los ambientes laborales, porque creemos que si decimos algo, pues se va a romper aún más el lazo, pero el secreto no está en lo que voy a decir, sino con la intención que lo voy a decir, que es para mejorar ese conflicto. Pero Dianita, ¿por qué será que nosotros tendemos a suponer? O sea, nosotros somos expertos en crearnos historias según las percepciones. O sea, al final, creo que si uno habla desde la conciencia, uno podría fácilmente darse cuenta que eso que estoy pensando de esa persona, de pronto si le vi una actitud y esa actitud me rayó, al final es algo que estoy construyendo a partir de un pensamiento propio. Puede ser que esa persona mire así, puede ser que esa persona tenga esas actitudes, pero no es algo personal. ¿Por qué tendemos siempre a tomarnos todo como muy personal, a hacer como esos juicios como tan personales? Porque estamos en una continua lucha de crear nuestro mundo que llamaríamos perfecto, nuestro mundo ideal. Y la única forma de crear un mundo ideal es como en las novelas, un solo escritor para que cree un final feliz. Entonces nosotros estamos, eso pasa como cuando en pareja uno dice, ay, se me ocurrieron las mejores frases de discusión cuando ya había terminado la discusión. O cuando uno siente que va a haber un debate, uno se arma el debate. Bueno, yo le voy a decir que no me pareció y entonces él me va a contestar si que por qué no. Cosa, sí, y uno genera muchas cosas. Uno se anticipa. Uno se anticipa porque quiere tener el control total de lo que va a pasar. Pero es que en la vida no somos individuos. Si bien somos individuos porque cada uno tiene una personalidad diferente, estamos obligados a vivir en un entorno rodeado de más individuos, claro, que generamos un todo y un general. De hecho, en inteligencia emocional por eso se menciona mucho que debemos tener en cuenta las emociones y sentimientos de los demás,
porque si no tenemos en cuenta esas emociones y esos sentimientos, no vamos a poder relacionarnos adecuadamente con el entorno. Y Daniel Goleman, que es un psicólogo estadounidense que se especializó en inteligencia emocional, mencionaba que si somos capaces de controlar las habilidades emocionales y gestionar las emociones estresantes y no tenemos empatía, ¿sí?, con los demás, igual no llegaremos lejos. O sea, así nosotros seamos capaces de identificarnos en nosotros mismos, pero no nos importa el otro, no vamos a llegar lejos. Porque no importa lo que sepamos, no importa el conocimiento que tengamos, no importa el reconocimiento, si no vamos a ser capaces de relacionarnos con los demás. Debemos generar una empatía con el otro. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero. Un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, ahora vamos con el segundo caso de una situación cotidiana que se nos presenta a todos, quienes vivimos en pareja o vivimos con familiares. Y pues lo importante es que de esta manera podamos entender cómo funciona la inteligencia emocional en la vida cotidiana y en las interacciones sociales. Supongamos que Marta y Carlos, una pareja comprometida, han estado teniendo discusiones frecuentes debido a sus diferentes expectativas, ojo con esta palabra, expectativas, sobre la distribución de responsabilidades domésticas. Marta siente que Carlos no ayuda lo suficiente en las tareas del hogar, mientras que Carlos piensa que Marta exagera y no reconoce sus esfuerzos. En este caso, la inteligencia emocional, ¿cómo podría ser utilizada? Bueno, ese es un caso de toda casa, ¿no? Típico, sí. Yo hago un peleo en mi casa porque no me gusta lavar la loza, ¿sí? Y los demás creen que sí se debe lavar la loza en algún momento. Pero ¿cómo aplicamos la inteligencia emocional? Nosotros debemos ser conscientes de lo que a nosotros nos produce hacer ciertas cosas. Y eso mismo, llevarlo a los zapatos del otro. Es decir, en mi caso, bueno, Diana, si a usted no le gusta lavar la loza, porque a mí en lo personal no me gusta lavar la loza porque me da impresión la sensación, la comida mojada. Okay. Me da desagrado, me da asco. Entonces, si yo me pongo a pensar en mí, que esa es mi emoción, ese es mi sentimiento de hoy, de desagrado, al otro quizás le pase lo mismo. Entonces, ¿por qué el otro sí debe asumir completamente la responsabilidad de siempre lavar la loza y yo no? ¿Qué tal si equilibramos las cargas? ¿Qué tal que a él le produzca lo mismo que a mí, pero él por no estar en esa discusión conmigo, pues dice, no, pues yo siempre la lavo, pero igual está la molestia porque a él tampoco le gusta. Entonces, si equilibramos y nos mencionamos eso, o sea, al momento de que yo hago y digo, ok, esto puede estar pasando, y digo, no, tienes razón, yo lavo la loza 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo reconocí como el desagrado que me da, porque digo, bueno, me pongo guantes, ¿sí? Sino que me puse en los zapatos de la otra persona y llegué a una conciliación conmigo, ¿sí? Entonces, muchas veces nos cuesta hacer eso, porque dicen coloquialmente que queremos la ley del embudo, ¿sí? Lo ancho siempre para nosotros y lo angosto para los demás. Entonces, en estas situaciones, vea, si ustedes están en este tipo de situaciones en su casa, en sus labores diarias, yo les recomiendo mucho que hagan, bueno, en los niños se llamaría como un cronograma, ¿sí? Un cronograma de labores, y se las distribuyan, ok, esta semana tú lavas el baño, pero yo hago aseo general, del sala, comedor, cocina, ¿sí? Y empiecen poco a poco y roten. ¿Por qué? Porque lo que pasa con este tipo de cronogramas en tareas del hogar que generan conflicto es que si nunca lo rotamos, se siente que entonces a mí siempre me quedó la carga de lavar el baño. Exactamente. Sí, entonces que sea mensual, cada 15 días, que se roten esos cronogramas para que la carga sea equilibrada y controlen su emoción. A nadie le gusta hacer, muy pocas personas a las que dicen disfruto hacer aseo, disfruto lavar, no, pero es algo que indiscutiblemente hay que hacer. Entonces, ¿cómo es la mejor forma? Ponerme en los zapatos del otro para equilibrar ese peso. No, y ahora que mencionabas lo de lavar el baño,
precisamente iba a mencionar algo muy personal, porque específicamente en ese tema de lavar el baño, en mi caso, a mí me pasa algo con eso. O sea, yo le tengo mucha pereza, por ejemplo, a lavar el baño, a pesar de que sé hacerlo, y digamos que cuando lo hago muy bien, pero tengo una resistencia a hacerlo. Y el otro día me puse a comentar con alguien sobre el tema y yo decía, ¿por qué será que me da pereza? O sea, eso lo he hecho de pensar hacerlo, y resulta que pude darme cuenta que eso tenía una raíz muy profunda en mi niñez, porque mi mamá toda la vida trabajó lavando y planchando. Entonces ella, cuando yo estaba pequeño, me llevaba a las casas donde ella trabajaba, y pues como una forma, digamos, de congraciarse con la señora donde íbamos, ella me decía, vaya, ayúdele a lavar el baño. Entonces yo siempre iba a las casas donde acompañar a mi mamá, y mientras ella hacía lo que le pagaban a ella, pues yo siempre llegaba a lavar los baños de las casas donde mi mamá trabajaba. Y pues era como la forma que yo tenía de hacerlo para ganarme, pues que me dejaran estar con ella ahí, y pues que me ganara el platico de almuerzo que me daban. Entonces después, haciendo ese análisis y mirando hacia atrás, yo decía, ahora entiendo por qué tengo esa resistencia, porque a lo mejor me recuerda esa etapa en la que claramente yo lo hacía no porque me gustaba. O sea, yo no lavaba los baños de pequeño porque me gustaba, sino porque era algo que sentía que tenía que hacer o que me tocaba hacer para de alguna manera ganarme algo que me iban a dar. Entonces muchas veces, y esto lo traigo a colación, porque muchas veces creo que la inteligencia emocional va enfocada a ese punto, a tratar de entender el por qué el otro no hace las cosas o por qué el otro sí hace las cosas. Entonces aquí no se trata de imponer tareas ni de imponer obligaciones, porque sí, es que yo voy a lavar y usted siempre va a cocinar. No, sino es tratar de jugar un poco a negociar, y que no se sienta como una presión, sino al contrario. Bueno, yo ya sé que a ti no te gusta mucho como lavar el baño, pero pues no es que no lo vayas a lavar nunca, pero pues no quiero que sientas la carga que siempre lo tienes que lavar. Entonces creo que la inteligencia emocional, para ponerlo en un ejemplo así castizo, es un poco eso, ¿no? Entender cómo nos sentimos y por qué nos sentimos haciendo lo que hacemos, pero también entender desde dónde el otro hace o no hace las cosas. Creo que es más fácil así. Exacto, y date cuenta que en tu caso muy personal tenía un componente emocional, tenía un componente de un sentimiento, de un recuerdo, de algo que me causó. Entonces, nuestras conductas siempre están regidas por eso, ¿sí? Debemos saber que existen, bueno, estamos hablando de inteligencia emocional, y dirán, bueno, pero ¿qué es una emoción como tal? A mí mucha gente me dice, emoción y sentimientos es lo mismo, y yo, vamos a definirlo. Las emociones como tal son esa respuesta, ¿sí?, natural que tenemos al percibir un estímulo. Es esa respuesta inmediata. Y el sentimiento es el resultado de los procesos mentales que se hacen con esa emoción. Entonces todo el mundo me dice, eso me suena lo mismo. Sí. Y yo les digo, no es lo mismo. Emociones son, las primarias serían 5, que son alegría, tristeza, miedo, desagrado y enojo, rabia, ¿sí? Y de ahí se desencadenan emociones secundarias que vienen a transformarse como tal en sentimientos. ¿Por qué? Porque yo de impacto percibo miedo, ¿sí? Pero el sentimiento, al hacer ese proceso mental, termina, por ejemplo, desatando una fobia, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre los dos. Y cada conducta que nosotros hacemos está regida porque percibimos en algún momento una emoción que se transformó en un sentimiento. Cuando nos enamoramos, sí, cuando hacemos lo que nos gusta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas definiciones no que a veces hacemos. Exacto. Entonces, inteligencia emocional involucra que apenas yo percibo, pueda hacer mi gestión adecuada para que esa emoción se convierta en un sentimiento que aporte positivamente a mi vida. Sí, claro, Dianita. Y es que el tema de la inteligencia emocional es como un mapa que nos guía a través de nuestro mundo emocional. Algunas personas pueden encontrarla un poco difícil de entender porque pues a menudo nos centramos es en la razón y no en las emociones, como tú lo acabas de mencionar. Pero en su esencia se trata de conocer y gestionar nuestras propias emociones, así como entender las emociones de los demás. Es como aprender a leer las señales de un GPS emocional para tomar decisiones más acertadas en nuestras relaciones y en la vida en general. Pero al igual que cualquier habilidad, la inteligencia emocional se desarrolla con la práctica y pues con conciencia.
Pero ¿cuáles son algunas estrategias o pasos prácticos para mejorar la inteligencia emocional en uno mismo, ya a nivel individual? Bueno, a nivel individual, primero aprender a conocerlas. ¿Sí? Yo me encuentro a diario personas que dicen, ay, yo no sé ni si me dio rabia o tristeza con usted. Es muy común escuchar. Sí. Aprender a reconocer mis emociones. ¿Qué conductas hago yo con mis emociones? ¿Sí? Segundo, manejarlas y gestionarlas. Yo no puedo permitir que mis emociones sean quienes decidan mi actuar. Yo tengo que primero hacer una gestión adecuada para sacar esa emoción de una forma correcta. Sí, no es que a mí me da rabia, entonces como me da rabia me despacho contra el otro y el otro paga los platos rotos. Exacto, no, debo aprender a gestionar. Yo siempre pongo como ejemplo cuando hablo de este tema las represas. Cuando hay la gente dice es que es controlar la emoción. Yo digo, listo, cuando hay una represa y la represa se gretea en algún punto, ¿cómo la controlan? Entonces mucha gente dice, no, pues les ponen como trancas o parales para sostener. Y yo, ok, así la controlan. Pero ¿qué va a pasar en algún momento? La presión del agua va a ser tanta que la va a terminar derrumbando. Así pasa con las emociones. Si yo me dedico a controlarlas y todo lo que llegue en mí, entonces solo lo mantengo acá, como. En algún momento me voy a desbordar. Entonces, la forma adecuada no es controlar, la forma adecuada es gestionar. Me llegó la emoción, la procesé y exterioricé. Si a mí me molestó algo, me llegó la emoción, no tiré el celular, no, me llegó la emoción, gestiono, razono, hago mi procesamiento, dejo que mi neocórtex y toda mi cabeza haga toda su función normal y al final expreso y expongo, comunico, no me gustó esto, por esto, esto y esto. ¿Sí? Esa es la forma correcta. La tercera forma sería motivarse a sí mismo. Vivir pensando que vivimos en un mundo, en un país de las maravillas es bien complejo, pero cuando estamos continuamente motivándonos, diciendo esto me va a aportar, esto me va a ayudar, y dejamos de pensar tanto en negativo para pensar más en positivo, empezamos a tener una mayor gestión de nuestra emoción. Importantísimo. Importante. Cuando tú piensas mucho en las cosas negativas, normalmente siempre vas a encontrar un obstáculo, porque tu visión nunca va a estar enfocada en la solución, siempre va a estar enfocada en el siguiente problema, nunca frente, siempre acá en el problema, Entonces, motivarse a sí mismo. Cuarto, acá no podemos dejar de lado reconocer las emociones de los demás, porque somos individuos sociales. Una persona que quiera vivir sola en el mundo tiene una patología, o sea, no se puede desempeñar normalmente en su vida. Y lograr establecer relaciones sanas con los demás. Entonces, mis relaciones deben estar fundamentadas en mis límites y en los límites del otro, de tal forma que ni yo pase los límites emocionales de esa persona, pero que los demás tampoco lleguen a pasar esos límites emocionales míos. Debe haber una buena relación y una relación sana para podernos desenvolver adecuadamente. Y es que eso que tú dices es muy importante porque muchas veces siempre estamos como esperando que el otro sea el que cambie, que el otro sea el que tenga una actitud diferente conmigo, que el otro demuestre intenciones de hacer las cosas diferentes, pero creo que todo es al contrario, empieza desde mí. Si en la manera en que yo me relaciono bien conmigo mismo, aprendo a conocerme, a saber cuáles son mis emociones más predominantes y aprendo a gestionarlas, pues me va a ser mucho más fácil entender el del otro, porque digo, bueno, si yo tengo estas y estas dificultades y demás, pues el otro también, entonces uno se vuelve un poco más empático y tiene un poco más de tolerancia también con la respuesta del otro. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Quiero recordarte que tus emociones son tu superpoder. La inteligencia emocional es una herramienta poderosa que puede guiarte hacia una vida más plena, más exitosa y más significativa. Así que no dejes que tus emociones te dominen, domínalas tú. Cada día es una oportunidad para crecer emocionalmente, para conectarte más profundamente contigo mismo y con los demás. Nunca subestimes el impacto que la inteligencia emocional puede tener en tu vida. Dianita, mil gracias por acompañarnos y cómo te pueden contactar quienes estén interesados en tomar terapia,
Y no sé, algo que quieras agregar finalmente sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Me pueden contactar por Instagram, allí están todos mis datos, WhatsApp, teléfono, todo lo demás, como Diana Hernández, psicóloga, para cualquier tipo de intervención grupal o individual. Perfecto. Y pues frente a este caso, por favor, aprendan a gestionar sus emociones y no dejen que sean ellas las que controlen su vida. Muy bien. Bueno, y si desean profundizar en este tema y seguir descubriendo herramientas poderosas para cultivar relaciones saludables, los invitamos a escuchar nuevamente el episodio completo en nuestro canal de YouTube Muy Personal Fernando Rivero. En este canal encontrarán información valiosa y consejos prácticos que les guiarán en este viaje de autodescubrimiento. Y no olviden acompañarnos en nuestras redes sociales, donde continuaremos compartiendo contenido inspirador, reflexiones y recursos para ayudarles en su camino hacia la liberación y el crecimiento personal. Síganos en todas nuestras plataformas como @muypersonal_FR para mantenerse conectados, y recuerden también seguir a nuestra psicóloga invitada Diana Milena Hernández como Diana Hernández, psicóloga. Diana Hernández, psicóloga. Mil gracias por su valioso tiempo, por escucharnos, y volveremos la próxima semana con otro tema muy personal. Chao pescado.